Bueno, los otros días estuvimos hablando y hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad de la similitud que hay. Siempre se habla del viaje en el desierto durante los 40 años, que no era lo previsto, obviamente, con el viaje de cada uno de nosotros durante la vida, ¿no? Hay ciertas similitudes de las cuales podemos aprender y aplicar cosas. Y si uno empieza a leer la Torá, bueno, suceden un montón de episodios, de, de, digamos, quejas del pueblo hacia Moshe, quejas del pueblo hacia Dios, quejas de Moshe hacia Dios por cómo él iba a encarar la situación en la que se había metido el pueblo y demás. Y bueno, para empezar me acordé de un chiste, voy a contar un chiste que es conocido, pero la verdad que no encontré otro mejor, así que lo voy a repetir, aunque ya lo hayan escuchado. Famoso señor que está en su lecho de muerte y la esposa al lado, no está Jacobo y está Sofía al lado. Y le dice, Sofía, ¿te acordás cuando teníamos 20 años, aquella vez que fuimos a pasear y yo me tropecé y me rompí la pierna y estuve enyesado como 3 meses? Sí, hija, ¿cómo no me voy a acordar? Seguro que me acuerdo. ¿Y te acordás a los 30, cuando empecé el negocio, que había hecho una inversión y me habían estafado y me fue todo mal? ¿Quién estaba al lado mío, Sofía? Y yo estaba al lado tuyo, me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Y a los 65, cuando me jubilé y e invertí todo lo que teníamos en unos bonos, en unas acciones, y perdí todo lo que teníamos. Entonces, ¿te acordás de eso? ¿Quién estaba al lado mío? Dice, Jacobo, yo, como siempre, estaba al lado tuyo. Dice, Sofía, me parece que me tenés mala suerte. No, bueno, no es un chiste viejo, conocido, pero bueno. Es como que están todo el camino en el desierto, quejándose y protestando por una cosa. A pesar de los milagros que veían milagros y milagros. Bueno, vamos a estudiar algo hoy muy interesante que no sé si muchos lo conocen. Es una parte de la Torá, integral de la Torá, pero eh, no sé cuántos le prestan atención o cuánto se habla al respecto. Entonces vamos a ver un poquitito lo que nos cuenta la Torá y un par de comentarios al respecto. Nos dice la Torá lo siguiente. Y le dijo a Hashem a Moshe, hacé para vos 2 trompetas de plata. No tenían que ser talladas las trompetas, no tenían que ser soldadas, sino de un bloque de plata se iba tallando y haciendo la trompeta, o sea, como sacando lo que no servía y dejando la trompeta. Y van a servirte a vos para llamar al pueblo, para congregar al pueblo y para los viajes. Cuando haga falta, ahora vamos a ver, cuando haya que llamar al pueblo para determinadas cosas o haya que viajar, vos vas a usar las trompetas para anunciar lo que haya que anunciar. Y trae distintas situaciones, ¿no? Había situaciones donde el llamado era para los ancianos, nada más para digamos, los líderes. Había situaciones donde el llamado era para todo el pueblo. Y había situaciones donde el llamado era para levantar campamento y seguir viaje. Y explica la Torá acá, y Rashi trae, y los comentaristas, la Torá lo dice claramente, ¿no? Que había distintos tipos de llamados, obviamente, porque si no había manera de diferenciar. Si uno toca una trompeta siempre del mismo modo, nadie sabe si es para viajar, si es para llamar a los líderes, si es para llamar al pueblo. Entonces, igual que el shofar, ¿vieron cuando vamos al templo y se escucha el shofar, que está la kiá, que es el sonido largo, está el shvarim, que es 3 sonidos, y está el trúa, que es ta, 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 no, como que son distintos sonidos. Entonces, había distintos sonidos que significaban distintas cosas para que el pueblo supiese lo que tenía que hacer, o los líderes o quien fuera. Y uno de los versículos
eh, centrales acá. Bueno, dice que va a ser usado para todas estas cosas. Y dice, Vejitabou milhamá bertzehem, y cuando haya una situación de guerra en vuestras ciudades, alatzar atzorethem, contra aquel que los quiere oprimir, bareotem bajatzotzrot, van a hacer truá. Truá es el sonido más cortito que se hace con el shofar, ¿sí? Tu, 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 ese es el truá. Van a tocar con las trompetas, no con el shofar, con las trompetas van a hacer ese sonido que se llama truá, y van a ser recordados delante de Dios y van a ser salvados de vuestros enemigos. O sea, del mismo modo que en Yom Kippur siempre se dice que el shofar tiene distintas funciones. Una función es que la persona recapacite y otra función es como que Dios recuerde el sacrificio de Isaac. Que Dios recuerde cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo y que en mérito a ello nos dé un buen año. ¿Sí? Entonces, este sonido, pero ahora con trompetas, se usaba para ir a la guerra. Y después dice también que en las festividades y demás, también se van a usar las trompetas estas, pero en vez de hacer el sonido de truá, ese cortado, va a ser el sonido de tequía, que es un sonido largo. Todo muy lindo, muy, podemos decir, muy llamativo, ¿no? Muy, se me fue la palabra ahora, muy florido, muy lindo. Pero ¿qué significa exactamente todo esto? Sí, vamos a ir analizando qué significan estas trompetas, qué significan los distintos sonidos. Y la primera fuente que quiero ver es el Sefer HaJinuch, que fue escrito en el siglo XII-XIII por Rabbi Aaron Alevi, que es uno de los primeros libros que, ya lo vimos alguna vez, que enumera las mitzvot, las 613 mitzvot. Pero con la particularidad que aparte de traer ciertas leyes respecto de cada mitzvah de la Torá, trata de encontrarle un motivo por qué se hace esta mitzvah. ¿Sí? Hay distintos libros. ¿Sí? Está el Shulchan Aruch, que escribió el rabino Yosef Karo. Es un libro donde trae las leyes, pero no trae ni las fuentes ni nada, ni dónde lo aprende en la Torá, directamente trae las leyes. Está el Shulchan Aruch del Alter Rebbe, que aparte de traer las leyes, trae la fuente de dónde la Torá lo aprende o de dónde lo aprendemos en el Talmud. Pero ninguno de ellos trae el motivo de por qué hacemos tal o cual mitzvah. Es sabido que el rey Salomón, él buscaba los motivos de todas las mitzvot. ¿Sí? Incluso de las mitzvot que son catalogadas como decretos y que no tienen motivos, él trataba al menos de entenderlo. Y el Sefer HaJinuch, siguiendo como esta línea, quiere tratar de explicar cada mitzvah desde un sentido lógico y para qué servía y qué es lo que provoca la mitzvah en cada uno. Y con respecto a esto, dice que una de las situaciones donde se tocaban las trompetas era en el momento que se traían ofrendas y en el momento de la guerra, como dijimos recién. Y explica así. ¿Cuál es el motivo de la mitzvah? Dice, por cuanto que en el momento que uno trae una ofrenda, debía estar concentrado en ello. ¿Sí? Como es sabido, siempre hablamos sobre el tema de que si las mitzvot necesitan tener concentración o uno puede hacer las mitzvot de manera automática y es válida, en general las mitzvot hechas de manera automática no es lo ideal, pero son válidas. ¿Sí? Ya lo dijimos varias veces. Ahora, con respecto a las ofrendas, si bien son válidas también, cuando uno lo hace sin intención, pero hay ciertas intenciones que son negativas y hacen que la ofrenda no sea válida. O sea, si uno lo hizo sin intención es una cosa, pero si uno lo hizo con una intención contraria al espíritu del sacrificio, de la ofrenda, me anula la ofrenda, me la hace nula. Entonces dice que en el momento de traer una ofrenda había que estar concentrado, porque hay ciertos pensamientos que anulan la ofrenda. Y también tenemos que tener la intención, ¿sí? Tenemos que tener la intención completa que estamos haciendo una ofrenda a Dios, que Dios nos encomendó esta ofrenda. Del mismo modo, en un momento de problemas, de guerra, como dijimos recién, la persona tiene que concentrarse
en su pedido a Dios, que Dios tenga misericordia de él y que lo salve de esto que está por enfrentar. O sea, acá tenemos dos situaciones, ¿no? La situación de una ofrenda que queremos concentración absoluta, dice, y ahora vamos a ver por qué, por eso se tocaban las trompetas, y otra es el momento que uno se concentra con un pedido a Dios, cuando uno está en un momento de una situación de riesgo, quiere concentrarse, tiene que concentrarse en ese pedido. Y por eso dice, fuimos ordenados de tocar con estas trompetas en estas dos situaciones, por cuanto que la persona es muy materialista y necesita despertarse de algún modo para cosas espirituales, aunque acá estamos hablando incluso de una guerra o de un problema que ya va más allá de lo espiritual, ¿no? Pero como que hay ciertas situaciones donde la persona puede estar adormecida totalmente, o sea, no hace falta una guerra. Vemos situaciones donde una persona no tiene ningún tipo de sensibilidad, estamos dormidos, estamos como, ¿sí? Con la cabeza en otra cosa. Dice, la persona tiene esa característica por ser muy material, porque dice que lo natural es que el cuerpo duerme. O sea, como que tener sentimientos, tener una intención en algo, hace falta un despertar para eso. Lo normal es que uno está en una inercia, vive en una inercia y no se pone a pensar, no se pone a analizar, no se pone a profundizar en cosas, ¿no? Lo hablo a título personal también, no estoy diciendo, no estoy marcando nada. O sea, en general el ser humano es así, ¿no? A veces no vemos las cosas importantes porque estamos como dormidos. Y no hay algo que lo despierte a la persona más que la música, dice. La persona cuando escucha música se inspira. Cuando escucha algún tipo de sonido se inspira. Está escrito en los libros de Hasidut sobre el tema de la música, que obviamente es como todo lo podemos usar con una finalidad buena, con una finalidad neutra o con una finalidad mala. ¿Sí? La música dice que es uno de los placeres que puede ser un placer mundano, porque no es espiritual, no tiene que ver con la Torah necesariamente, pero sin embargo es un placer mundano de lo más delicado, de lo más elevado que hay. ¿Sí? O sea, no es lo mismo tener un placer en un asado que tener un placer en una ópera, tener un placer en una sinfonía, ¿no? Obviamente es otro tipo de... Pero como sea, dice que la música despierta a la persona. Y más aún, dice, cuando uno escucha unas trompetas. Dice que no existe instrumento musical más fuerte que la trompeta. El sonido de las trompetas es algo, parece ser, eh, como que el más fuerte que hay, ¿no? Sin contar con amplificadores, obviamente, no estamos hablando del instrumento en sí. Y más aún dice que en las trompetas, cuando uno escucha el sonido de las trompetas, además de despertar a la persona, dice que la persona aleja de su pensamiento cualquier pensamiento ajeno a lo que está haciendo. O sea, como que la trompeta es un llamado de atención parecido a lo que es el shofar en Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Sí? Parecido a lo que es el shofar, pero con un sonido mucho más fuerte. ¿No? Hay un montón de explicaciones y comentarios de cuál es la diferencia en el hasidismo entre las trompetas y el shofar, pero bueno, concretamente en esa época se usaban las trompetas, hoy lo único que hacemos es tocar el shofar. Pero como sea, dice que las trompetas hacían despertar a la persona y hacían concentrarlo en lo que se tenía que concentrar. Y que en ese momento lo único que se va a concentrar es en la ofrenda que está trayendo. Y no hace falta, dice, profundizar más en el tema porque es algo muy simple. O sea, lo que él dice, el Sefer HaChinuch, dice concretamente cuál es la finalidad de que tocaran las trompetas en el desierto para despertar a la persona. La música nos despierta, la música es capaz de movilizarnos, ¿sí? Por eso es muy sabido que por qué los ejércitos tienen sus marchas, por qué cuando van a la guerra cantan una marcha del triunfo. ¿Sí? Justamente porque la música te despierta, la música te da una energía que no hay otras cosas, no hay muchas cosas que te den la energía que te da la música. Entonces, así explica el Sefer HaChinuch cuál es la finalidad de las trompetas. Entonces, esa es una mirada de lo que él explica. Ahora bien, vamos a mirar un poquito, que me pareció muy interesante,
el Orahaim. Primero vamos a verlo sobre un párrafo anterior a la Torá. Vamos a ver varias cosas del Orahaim. La Torá, con anterioridad, antes de dar... Sí, sí, dale, Adrián. Una pregunta antes de seguir. Vos habías dicho que hay ciertos pensamientos que anulan las ofrendas, los sacrificios. Sí. Un ejemplo, por ejemplo, ¿cuál Un sería? ejemplo, sí, muy simple. Un ejemplo de los más conocidos es si yo soy el Cohen, yo soy el encargado de hacer el sacrificio y, no sé, vos por decir, ya que preguntaste, te vamos a nombrar a vos, traes un sacrificio y cuando yo lo hago, tengo que hacerlo pensando que es tuyo. Si yo lo hago pensando que es de Fabián Galante, lo anulo el sacrificio. O sea, estoy pensando algo que no es correcto. Otro ejemplo, cada sacrificio tiene sus tiempos, ¿sí? Por ejemplo, traes una ofrenda, el animal se faena, si es una ofrenda a un animal, obviamente, y tiene un tiempo para ser consumido por la persona que lo trae o por los Kohanim que compartían parte de esa ofrenda. Ahora bien, ponele que hay una ofrenda que se puede comer durante 2 días o 2 días y una noche, lo hicimos hoy a la tarde, se puede comer hoy a la tarde, esta noche y mañana durante el día. A la noche ya se anula. Ahora bien, ¿qué pasa si cuando yo hice el sacrificio, estoy pensando que este sacrificio se puede comer durante una semana, por decir? Yo, Cohen, soy el Cohen, el sacerdote, y lo estoy pensando que se puede comer durante una semana. Estoy anulando el sacrificio. No, no es válido. O sea, son algunos ejemplos, ¿sí? Aunque haya sido por error el pensamiento. Bueno, hay ciertos pensamientos, está muy buena la aclaración que haces. Hay ciertos pensamientos que obviamente son por error, y hay ciertos pensamientos que tienen que ser no con la intención de dañar al que trae el sacrificio, pero por ejemplo, si yo digo, este animalito que era para hacer una ofrenda para Pesaj, en la víspera de Pesaj, este animalito yo lo traigo pensando que es un animalito que viene a expiar un pecado y no es del Pesaj, o sea, como que tiene que haber una intención clara a ser distinto de lo que tiene que ser. Pero si lo hice sin intención, hay ciertos sacrificios que van. Ahora, si yo pensé que este sacrificio era un sacrificio por un pecado y en realidad es un sacrificio que no tiene nada que ver con un pecado, lo estoy anulando. Pero porque pensé claramente en otra cosa. ¿Sí? Que no es lo mismo que no tener intención, que estar pensando en con quién va a jugar Racing. Son dos cosas distintas. Gracias. Como dijimos recién, Dios le manda a Moshe a hacer unas trompetas y una de las funciones de las trompetas eran avisar cuando el campamento se iba a movilizar. Y con anterioridad justamente Dios les dice a Moshe cómo va a ser todo el movimiento del campamento. ¿No? El campamento dice que sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo, había una nube. Cuando esa nube empezaba primero como a hacerse un círculo, hay distintas opiniones, empezaba como a hacerse un círculo, a enrollar, y después empezaba como una palmera a subir hacia el cielo, era una señal que se tenían que mover, se tenían que empezar a andar. Y cuenta la Torá que primero, cuáles eran las tribus que se movían primero, después se desarmaba el tabernáculo, el Mishkan, y después empezaban a cargarlo, y ya empezaban a caminar, las primeras 3 tribus empezaban a caminar, después los que cargaban el tabernáculo, después las otras tribus, después aquellas tribus, o sea, había todo un orden de cómo manejar había que manejar, eran 2-3 millones de personas que se tenían que movilizar en cierto orden, ¿no? Entonces estaba todo como ya estipulado cómo se movían. Y bueno, la Torá entra en detalles y muchas veces, y lo que sí dice es que había veces que, como pasó en el primer viaje que hacen los judíos, llegan a los 50 días, llegan en realidad un poco menos de días, a los 40 y pico de días, llegan frente al monte Sinaí y ahí acampan para recibir la Torá. ¿Alguien sabe cuánto tiempo estuvieron acampando ahí? Bueno, exactamente 344 días. Estuvieron un año lunar menos 10 días. 344 días.
Llegaron el primer día de Sivan, del mes de Sivan, y partieron al otro año el 20 de Iyar, que faltaban 10 días para cumplir el año. ¿Tá? Pero había lugares donde pasaban la noche nada más. Acampaban, pasaban una noche o pasaban el día de picnic y seguían. O sea, era muy dispar, ¿no? Era muy dispar. Y ahora vamos a ver, el Ora Haim, ¿sí? Él explica muy interesante qué significaba, por qué en algún lugar paraban mucho tiempo, por qué en otro lugar paraban poco tiempo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que en un principio, cuando salieron de Egipto, la idea era entrar directamente a la tierra de Israel, recibir la Torá, y como cuenta Rashi acá, no sé si vamos a llegar hoy, pero se los adelanto, cuando partieron después de casi un año frente al monte Sinaí, trae Rashi acá que en 3 días se pensaba que iban a entrar a la tierra de Israel. Y todo eso duró 38 años más, o 39 años más. Sí, pero la idea era que en 3 días entraban a la tierra de Israel. Bueno, y acá trae el Ora Haim lo siguiente. Dice que todo el hecho de que había distintos tiempos de permanencia en los lugares, sí que en algunos lugares pasaban una noche, en algunos lugares pasaban un año, ¿sí? Según dicen los que saben la verdad, o sea, se refiere a esto seguramente los grandes sabios y los cabalistas, que el motivo por el cual ellos estaban en el desierto, esto lo hablamos muchas veces en general. ¿Por qué decimos entonces que comparamos la vida con el paseo por el desierto, con el viaje por el desierto? Porque ya varias veces los dijimos, ¿para qué baja el alma al mundo? Uno de los motivos que explica la Cábala y el Hasidismo, ¿por qué baja el alma al mundo? Es para refinar el mundo. Está escrito que Dios creó el mundo, vamos a entrar en un tema cabalístico, pero muy, muy por afuera, no se asusten, porque también me cuesta entenderlo. Dice que Dios creó un mundo y ese mundo se rompió. Hubo lo que sucedió, se llamaba Olama Tou, el mundo del desorden, digamos, del caos, y el mundo del tikkun, el mundo que ya viene como para arreglarse. La pregunta es, ¿qué Dios calculó mal? ¿Hizo mal los cálculos? Lo que explican en la Kabbalah es que se reveló demasiada luz y ese mundo no pudo soportar la luz y literalmente se rompió. Se rompió. Dicen que de ese mundo que se rompió, no me pregunten bien qué es, pero eso dice la Cábala, de ese mundo que se rompió, a este mundo nuestro cayeron 288 chispas de divinidad. ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Para qué estamos en el mundo? Para elevar esas chispas de divinidad. Cuando terminemos con nuestro trabajo de Torah y Mitzvot, de elevar esas chispas, es el momento de la redención. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de chispas ya se reveló? No lo sé. ¿Qué se elevó? No lo sé. Pero lo que dice acá el Haim, que los grandes sabios, se refiere a los cabalistas, dice que todo el motivo por el cual el pueblo judío estuvo en el desierto, justamente fue para elevar las chispas de divinidad que estaban cautivas en el desierto. O sea, el desierto significa un lugar que no está habitado. Si un desierto literalmente es un lugar que no está habitado. Entonces dice que en ese lugar había chispas divinas y todo el motivo por el cual estuvieron en Egipto primero y después siguieron en el desierto fue para elevar chispas de la divinidad estas que cayeron a este mundo. Por eso Dios, que sabe todo lo oculto, él calculaba y sabía cuánto tiempo necesitaban para elevar las chispas en cada lugar. Bueno, en este lugar necesita estar un año, menos 10 días para elevar las chispas divinas que hay en este lugar, en el monte Sinai. En este lugar con una noche alcanza. En este lugar con un día alcanza. Y en este lugar solamente con caminar por el lugar alcanza. Y esto me interesa mucho este punto, lo marqué acá, porque ya lo dijimos en alguna oportunidad, y parece un latiguillo que siempre digo, ya dijimos esto, bueno, pero hay muchas cosas que los decimos y siempre tratamos de meternos en la cabeza. Había un dicho de no sé qué Rebe, si el Rebe anterior o del Rebe, que
Un yehudí, un judío caminando por la calle está revelando divinidad. O sea, no se está poniendo tefilín, no está comiendo kasher, no está andando con la kippah en la calle. No me pregunten cómo. Un judío que camina por la calle está revelando la divinidad, la presencia de Dios en el mundo. Cada persona, cada yehudí que está en el mundo está revelando la presencia divina en el mundo. Que exista Israel, como ya lo dijimos muchas veces, como ya lo dice mucha gente, que exista el pueblo de Israel, que exista la tierra de Israel y que estemos vivos, ya de por sí es un milagro que revela la presencia divina, porque no tiene ninguna lógica. Entonces, dice el Orahaim dice algo increíble. Dios es el que sabe cuánto tiempo necesita el pueblo para estar en cada lugar y refinar ese lugar. Una vez se piensa, bueno, yo estoy en este lugar, me tocó estar en Argentina. Hoy vi comentarios por ahí en Facebook, bueno, Argentina declaró o pidió que se investigue a Israel por lo que pasó en esta última guerra, ¿sí? Entonces, gente que dice, me quiero ir de este lugar. Bueno, yo no soy quien para decir quién se tiene que ir y quién se tiene que quedar. ¿No? Lo que quiero decir es que lo que está diciendo el Orahaim es que Dios sabe por qué estamos en este lugar. Solo Él sabe por qué estamos en este lugar y para qué estamos en este lugar. Y si estamos en este lugar, seguramente es porque tenemos una función en este lugar, una función que cumplir. ¿Cómo es la función? Si haciendo mitzvot, si enseñando a otros, si caminando por la calle, no lo sé. No lo sé. Eso, caminando por la calle ya estamos revelando la presencia divina y llegando y haciendo que Dios se conozca en el mundo. Y dice que hablar de este modo, dice, todo este desarrollo de cómo el pueblo viajaba, dice, viene a hablar bien del pueblo de Israel. Que incluso, cuando, como dijimos recién, la nube era la que indicaba cuándo había que viajar y cuándo no. Si la nube permanecía ahí sobre el Mishkan, sabían que se tenían que quedar ahí. Dice, porque habla bien del pueblo de Israel, porque no importara cuánto tiempo la nube se quedaba, ellos no decían nada. Si había que quedarse un año, se quedaban un año. Si había que quedarse un día, o sea, imagínate mudar una mudanza de 3 millones de personas, acampás, armás el tabernáculo, armás las tiendas, armás todo, muchachos, mañana nos vamos. Dice así, Beishba Katuf Shneyem, Ratzona Nesia Sheitalaem, dice que la Torá nos dice que con la misma buena voluntad y buena predisposición que el pueblo tenía cuando se tenían que quedar un año, la misma buena predisposición tenían cuando tenían que quedarse una noche, cuando tenían que quedarse un día. ¿Para qué me quedé acá? ¿Para un día? ¿Por qué me quedo un año? O sea, nos podemos quejar de todo. Dice que ellos aceptaban con buena voluntad todo lo que venía de parte de Dios en este tema, ¿no? Bueno. ¿Y por qué dice hacían esto? La Torá dice que todo esto lo hacían, o sea, cuando viajaban y cuando acampaban, lo hacían según lo que Dios indicaba. ¿Qué quiere decir que según lo que Dios indicaba? Él viene a analizar acá las palabras que dice la Torá, al pi Hashem Yahanú, al pi Hashem Isaú. Según la palabra de Dios, ellos acampaban, según la boca de Dios, ellos viajaban. ¿Sí? Y cuidaban todo lo que Dios les decía a través de Moshe. Entonces, dice que, ¿por qué dice que ellos hacían todo lo que decía Dios? Porque me viene a hablar bien del pueblo de Israel, que lo único que querían era hacer la voluntad de Dios. ¿Qué era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que viajemos, viajamos. La voluntad de Dios era que nos quedemos, nos quedamos. O sea, no importaba qué es lo que Dios le pedía, ellos hacían eso. No sé qué Rebbe había dicho, creo que el Baal Shem Tov había dicho que si Dios nos hubiera puesto en este mundo solamente para picar piedras, y él estaría feliz de picar piedras. Dios me dio esa misión. Voy a picar piedras toda mi vida. Bueno, voy a estar feliz toda mi vida de picar piedras. Porque sé que hay algo, estoy para algo, por algo Dios me lo hace hacer.
Entonces dice que ellos aceptaban todo lo que Dios les decía. Y ahora, volviendo al tema de las trompetas, y ya con esto para terminar, bueno, creo que voy a dejar esto para otro momento, vamos a ver. No, vamos a decirlo así resumidamente. Él habla sobre el tema de las trompetas. ¿Para qué hacía falta las trompetas? Si acabamos de decir que la nube se movía y ellos podían ver la nube y seguir la nube, ¿para qué hacía falta que haya unas trompetas aparte que anuncien? Era suficiente, vos veías la nube que se elevaba al cielo y ya te estaba indicando, y la nube empezaba a viajar, ya te indicaba que tenías que viajar. O sea, ¿para qué hacía falta las trompetas? Bueno, dice varias explicaciones. Primero, una de las explicaciones es que cuando tocaban el primer toque de trompetas, había ciertas tribus que se empezaban a mover. Con el segundo toque de trompetas, como dijimos antes, se desarmaba el Mishkan. Esto es una explicación. Otra explicación es que todo este tema de las trompetas era para darle honor a Moshe. Moshe, como va a decir más adelante esta parsha, casi al final, dice la parsha, el famoso versículo, que Moshe era la persona más humilde sobre la tierra. Moshe no quería como llamar la atención, él todo lo que hacía lo hacía porque Hashem lo mandaba. La historia de un shadchan, un casamentero, que va a hablar con un muchacho y le dice: escúchame, te quiero presentar a esta chica. No es para mí, yo me merezco algo más, decía el muchacho. Bueno, te quiero presentar a esta otra chica. No, discúlpeme, shadchan, dice, yo me merezco algo mejor. Entonces, cuando varias oportunidades que le dice así, el shadchan le dice, el casamentero le dice: escuchame una cosa, me parece que tendrías que ser un poco más humilde. Bueno, pasaron 6 meses, el shadchan vuelve a ver al muchacho este y le vuelve a proponer las mismas chicas. Entonces le dice: escúcheme, casamentero, le dice shadchan, Reviankel, le dice, si antes, hace 6 meses, cuando yo no era tan humilde, te dije que era poco para mí, ahora que soy más humilde y más sabio, ¿te parece que me podés presentar las mismas chicas? ¿No? Bueno, Moshe escapaba de todo lo que era la vanidad, ¿sí? Entonces dice el Orahaim, él explica que uno de los motivos por los cuales Dios encomendó que Moshe tocara las trompetas, porque las tocaba él personalmente, no las tocaba otro. Las trompetas era algo que tocaba Moshe personalmente. Dice, ¿por qué tocaba él? Para los viajes, ¿sí? Para los sacrificios no, pero para los viajes la tocaba Moshe. ¿Por qué dice que tocaba Moshe las trompetas? Para darle como autoridad, para darle honor a Moshe, porque Moshe, en definitiva, él se escapaba de los honores. Incluso cuando empieza la relación de Dios con Moshe, cuando se le presenta en el árbol que no se quemaba antes de ir a Egipto, y le dice: andá para sacar al pueblo de Israel de Egipto, tenés que ir a Egipto. Sabemos que Moshe lo primero que le dice es: ¿por qué no mandás a mi hermano Aarón? Que el hermano Aarón era mayor que él, tenía 3 años más. O sea, él se alejaba de todo lo que eran los honores. Entonces viene el Orahaim y dice que en realidad todo este motivo por el cual Moshe, porque el cual Dios dice que Moshe es el que tiene que tocar las trompetas, es primero, sucedían 2 cosas. Sucedía que cuando la nube empezaba a moverse, no avanzaba hasta que Moshe no decía Kuma Hashem. Moshe tenía que darle la orden a la nube para que empiece a avanzar. Entonces ahí se veía que la nube avanzaba. Y la otra orden que daba Moshe era a través de las trompetas. Entonces todo esto era para que una persona humilde como Moshe sea respetada y sea valorada por el resto del pueblo, ¿sí? Como para darle honores que él no buscaba. Bueno, este es un pequeño, me faltó el Rambán y otras cosas más, que capaz que lo seguimos mañana o el lunes, pero bueno, lo concreto, lo que tenemos que sacar en concreto. Estamos en un viaje, como dice el Orahaim, igual que en el desierto. Tenemos una función. Sabemos cuál es la función: cuidar la Torá, cuidar las mitzvot, estudiar la Torá. Pero también hay funciones que no tienen que ver estrictamente con el estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot. El solo hecho de estar
y de decir y de reconocer y de saber que somos Yehudim, eso hace que nosotros estemos cambiando el mundo. Le guste a la gente, no le guste a la gente, es un tema de ellos. Esto obviamente no tiene que hacernos vanidosos, sino todo lo contrario, tener la humildad que tenemos que tener, pero saber que estamos cumpliendo una función y que tenemos que llevarla de la mejor manera posible, y esto es lo que nos va a llevar, si Dios quiere, a refinar el mundo y a la venida del Mashiach. Amén.